El matadero, de Esteban Echeverría. A pesar de que la mía es una historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus accidentes como acostumbraba a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo. La que callo por no ser difuso, diré que solamente que los sucesos de mi narración pasaba por los años de Cristo de 183, estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto éptico, sufre abstente orden, vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne, en pecaminosa, y como dice el proverbio, busca a la carne, y como la Iglesia tiene agnito y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos que en manera alguna pertenece al individuo, nada más justo y racional que vede lo malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos, dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos cerejotes que no faltan dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió pues en aquel tiempo una lluvia muy copiosa, los caminos se enegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de la barranca del Alto. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venía buscaban de su cauce y las hizo correr, hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos, extenderes como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalaba del norte al este por una cintura de agua y barro, al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaba a la aventura de algunos barquichuelos y negraban las chimeneas y las copas de los árboles echaban desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte, como implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuaban plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina, rebosando, se derrama en inundación, y ay de vosotros pecadores, ay de vosotros unitarios impios que os mofáis de la Iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor. Ay de vosotros si no imploráis misericordia al pie de los altares. Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la Federación os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando como era natural la culpa a aquella calamidad a los unitarios. Continuaban sin embargo lloviendo a cántaros y la inundación crecía acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativa por el orden del muy católico restaurador, quien parece no la tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta batahola de imprecaciones. Se hablaba ya como de cosas resueltas de una procesión en que debía ir toda la población, descalza y a cráneo descubierto, acompañado al Altísimo
llevado bajo palio por el obispo hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces conjurando al demonio unitario de la inundación debían implorar la misericordia divina. Feliz o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco, escurriendo en su inmenso lecho, sin necesidad de conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuve 15 días en el matadero de la Convalencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos todos los bueyes de quinteros yaguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el beef steak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia. Y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a 6 reales y los huevos a 4 reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales, promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derechito al cielo innumerables animales y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebuscosas de achuras, como las caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos hachazgos cayeron de consumición por falta de nutritivo caldo. Pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes que cometieron el descato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Algunos médicos opinaron que si la carencia de careo continuaba, medio pueblo caería en síncope, por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo, y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anetamas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las que no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como en su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas, a lo que se agravaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestivos. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompensados en la peroración de los sermones y por rumores, estruendos subterráneos en las casas y calles de la ciudad o donde quiera ocurrir gente. Al almuerzo, un tanto el gobierno, tan paternal como previsión del restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país de la inundación de la cólera divina, tomó actividades providencias, desparramó sus esbirros por la población y por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de la conciencia y de los estómagos, encabezado por un considerado muy sabio y piadoso, para que a todo trance y arrepentimiento por agua y todos trajes ganados a los corrales. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca por cierto para una población acostumbrada a consumir diariamente
de 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo, que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir el hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar el aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Así era poco más o menos en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Chica pero verde, exclamaban: viva la Federación, viva el restaurador, porque han de saber lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre la inmundicia del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin Agustín. Cuenta que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatandas, desconociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y algazara precursora de abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecerlo a nombre de los federales del matadero, manifestándole su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga, reforzando sobre el mismo tema, y concluyó la ceremonia con las correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Siguió la matanza en un cuarto de hora cuarentena, y nuevos novillos se hallan teniéndose en la playa del matadero, desollados unos los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata, pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo preciso es hacer un croquis de la localidad. El matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra prolonga hacia el este. Esta playa, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge en tiempo de lluvia toda la sangraza seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el oeste está la que llaman la casilla, edificio bajo, de 3 piezas de media agua con un corredor al frente que da a la calle y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de ñandubay y con sus formidas puertas para encerrar el ganado. Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal, en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violencia de reglamento y se siente el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte,
Es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales, a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos: Viva la Federación, viva el restaurador y la heroína Doña Encarnación Ezcurra. Mueran los salvajes unitarios. Letreros muy significativos, símbolo de la fe política y la religiosa de la gente del Matadero, pero algunos lectores no sabrán que tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes ya muerta la veneraban como vivía, por sus virtudes cristianas, su federal heroísmo y la revolución contra Balcarce. Es el caso que un aniversario de aquellas memorables hazañas de la Mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína, banquete a que concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del Matadero, estampando su nombre en las paredes la casilla donde se estará hasta que lo borre la mano del tiempo. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudo, cabello largo y revuelto, camisa y chiripa y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achorradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpias de la fábula, y entremezclados con ella algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. 40 y tantas carretas toldadas con negruzco y pelado cuero que se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento cruzaban por entre ellas al tranco o reclinados sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos al paso que más arriba en el aire un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la migración al olor de carne revoloteaban, cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero, y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Eso se notaba al principio de la matanza. Pero a medida que adelantaba la perspectiva variaba, los grupos se deshacían, venían a formarse, tomando diversas aptitudes y se desparramaban, corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizador mastín. Esto era Quinter, el carnicero. En un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos en su carrete, despellejaba en este, sacaba el cebo en aquel, de entre la chusma que hojeaba y aguardaba la presa de hechura. Salía de cuando en cuando una mugriente mano a dar un tarascón con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaban gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos dichos y gritería descompensada de los muchachos. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Chi, negra, bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, ñon Juan? No sea malo, yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja.
A la... A la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí, y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y rebalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. A cuya se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre la falda del ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa, como rezagados al paso que otros vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones, para depositar en ellas luego de secas las anchuras. Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban vejigazos o se tiraban bolas de carne, desparrando con ellas y su agazara la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraba, chillando la matanza. Oíanse a menudo a pesar del veto del restaurador y el de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. De repente cayó un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba la de otro, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre. Y acudiendo a su grito y puteada, los compañeros del rapaz la rodeaban y azuzaban como los perros al toro, y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo de cuchillos tirándose horrendos tajos y reveses. Por otro, cuatro ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que había robado a un carnicero, y no de ellos distante porción de perros flacos, ya de las forzosas abstinencia, empleaban el mismo miedo para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales, en fin. La escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita. Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencias de toro y de novillo. Llególe su hora. Dos enlazadores a caballo penetraron al corral, en cuyo contorno hervía la chusca a pie, a caballo y horqueteada, sobre sus nudosos palos. Formaban la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo, varios pialadores y enlazadores de a pie, con el brazo desnudo y armado del certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo, punzo y chaleco, y chiripa colorado, teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo escrutador y anhelante. El animal, prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espuma furibundo, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado, y era imposible pelarlo. Gritábanlo, azuzaban en vano con las mantas, pañuelos, y los muchachos prendidos sobre los horquetes del corral, y era de oír a los disonantes batolas de silbidos, palmadas y voces tiples y roncas que se desprendían de aquella singular orquesta. Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas rodaban de boca en boca, y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz. Hijo de pu en el toro. Al diablo los torunos del azul. Mal allá el tropero que nos da gato por liebre. Si es novillo. ¿No está viendo que es toro viejo?
¿Cómo toro le ha de quedar? Muéstremelo si le parece. Ahí lo tiene entre las piernas, ¿no lo ve, amigo? Más grande que la cabeza de su castaña. ¿O se ha quedado ciego en el camino? Su madre sería la ciega, pues qué tal hijo ha parido. ¿No ve que todo ese bulto es barro? Es emperrado y arisco como un unitario, y al oír esta mágica palabra, toda una voz exclamaron: mueran los salvajes unitarios. Para el tuerto los... Si para el tuerto que es hombres para pelear con los unitarios. El matambre a Matasiete, degollador de unitarios. ¡Viva Matasiete! A Matasiete el matahambre. Allá va, gritó una voz ronca, interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz. Allá va el toro. Alerta, guárdalos de la puerta, allá va furioso como un demonio. Y en efecto, el animal, acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzado a entrambos lados una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón, el enlazador sentado, su caballo desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un áspero zumbido, y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha la hubiese dividido a cercén una cabeza de niño, cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzado por cada arteria un largo chorro de sangre. Se cortó el lazo, gritaron unos: allá va el toro, pero otros, deslumbrados y atónitos, guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. Desparramóse en tanto el grupo de la puerta, una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho, degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante. En la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se ocurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: allá va el toro, atajen, guarda, enlazá, 7 pelos, ¿qué te agarra botija? Ya furioso, no se le pongan adelante. Atajá, morado, dele espuela al mancarrón. Ya se metió en la calle sola, que lo ataje el diablo. El tropel y vocería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras sentadas en hilera al borde del zanjón, oyendo el tumulto, se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que desenredaban y devanaban con la paciencia de Penélope. Lo que sin duda la salvó, porque el animal lanzó al mirarlos un bufido aterrador, dio un brinco cejado y siguió adelante, perseguido por los jinetes. Cuentan que una de ellas se fue de cámaras, otra rezó 10 salves en 2 minutos, y 2 prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se sabe si cumplieron las promesas. El toro, entretanto, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descrito, calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas que llamaba soles por no tener más de 2 casas laterales, y en cuyo aposado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja en zanja ciertos ingles de vuelta de su saladero. Vadeaba este pantano a la sazón, paso a paso, en un caballo algo arisco, y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía al pantano. Asórese de repente su caballo, dando un brinco al sesgo y hecho a correr, dejando al pobre hombre hundido media vera en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro. Antes, del contrario, soltando carcajadas sarcásticas, se amoló el gringo. «Levantate, gringo», exclamaron, y cruzando el pantano, amasando con barro bajo las patas de sus caballos, sus miserables cuerpos, salió el gringo como pudo, después a la orilla más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Más adelante, al grito de «al toro»,
al toro. 4 negras achuradoras que se retiraban con su presa se zabulleron en la zanja llena de agua y único refugio que les quedaba. El animal, entre tanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones, azorando con su presencia a todo viviente, se metió por la tranquera de una quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba bríos y colérico, ceñió, pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntáronse luego sus perseguidores que se hallaban desbandados y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que expiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. 1 hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estalla en el cementerio. Enlazaron muy luego por las astas al animal que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle unos 2, 3 piales por infructuosos. Al cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron, su lengua estirándose convulsiva arrojaba espuma, su nariz humo, sus ojos miradas encendidas. Desgarrante ese animal, exclamó una voz imperiosa. Mata7 se tiró al punto del caballo, cortéle el garrón de una cuchillada y gambeteando el toro de él con su enorme daga a mano. Se lo hundió al cabo hasta el puño en la garganta, mostrándolo enseguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma que proclamaba a Mata7 vencedor y la adjudicaba en premio el matambre. Mata7 extendió como orgulloso por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado y se agachó a desollar con otros compañeros. Faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por su indomable fiereza. Pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en olvido. Mas de repente una voz ruda exclamó: «Aquí están los huevos», sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores 2 enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el matadero era como cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según reglas de buen policía, debía arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. En 2 por 3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta. El maldito toro, Mata7, colocó el matambre bajo el pellón de su recado y se preparaban a partir. La matanza estaba concluida a las 12 y a la poca chusma que había presenciando hasta el fin se retiraba en grupos de pie y de a caballo o tirando a la cincha algunas carretas cargadas de carne. Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: «Allí viene un unitario», y al oír tan significativa palabra toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No le ven las patillas en forma de U? No trae divisa en el fraque, ni luto en el sombrero. Perro unitario. Es un cajetilla. Monta en silla como los gringos. La mazorca con él. La tijera. Es preciso sobarlo. Trae pistolera por pintar. Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. ¿A que no te le animas, Mata7? ¿A que no? A que sí. Mata7 era hombre de pocas palabras y de mucha acción, tratándose de violencia, de agilidad y de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo. No hablaba y obraba. Lo habían picado prendido de la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario.
Era un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salía en borbotón de aquellas desaforadas bocas, de anteriores exclamaciones, trotaba hacia barracas, muy ajeno de temer peligro alguno, notando empero las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero. Echa maquinalmente la diestra sobre los pistoleros de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo de caballo de Matasiete lo arrojó de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. ¡Viva Matasiete! Exclamó toda aquella chusma, cayendo en tropel sobre la víctima como los caranchos rapaces sobre las osamentas de un buey devorado por el tigre. Atolondrado todavía el joven, fue lanzado una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, hacia su caballo, que permaneció inmóvil, no muy distante, a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro y con formido brazo haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva estéreo volvió a victoriarlo. ¡Qué nobleza de alma, qué bravura en los federales! Siempre en pandilla, cayendo como buitres sobre la víctima inerte. Degollalo, Matasiete. Quiso sacar las pistolas, degollalo como el toro. Pícaro unitario, es preciso tosarlo. Tiene buen pehueso para el violín. Tocar el violín. Mejor el rebalón. Probemos, dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los caballos. No, no lo degüellen, exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero, que se acercaba a caballo. A la casilla con él, a la casilla preparen la mazorca y las tijeras. Mueran los salvajes unitarios, viva el restaurador de las leyes. ¡Viva Matasiete! Mueran, vivan, repitieron con coro los espectadores, y atándolo codo con codo, entre moquetes y tirones, entre vociferaciones e inurgencias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como los sayones al Cristo. La sala de la casilla tenía en su centro una grande y formida mesa, de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes, sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los sayones federales del matadero. Notábase además en un rincón otra mesa chica, con recado de escribir y un cuaderno de apuntes y porción de sillas, entre las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una de ellas, cantaba al son de la guitarra la rebalosa tonada de inmensa popularidad entre los federales. Cuando la chusma, llegando en tropel al corredor en la casilla, lanzó a empellones al joven unitario hacia el centro de la sala. A ti te toca la resbalosa, gritó uno. Encomienda tu alma al diablo. Está furioso como toro montarás. Ya le amansará el palo. Es precioso sobarlo. Por ahora verga y tijera. Sino la vela. Mejor será la mazorca. Silencio y sentarse, exclamó el juez, dejándose caer sobre un sillón. Todos obedecieron, mientras el joven, de pie encarando al juez, exclamó con voz preñada de indignación. ¿Infames ensayones que intentan hacer de mí? Calma, dijo sonriendo el juez, no hay que encolerizarse, ya lo verás. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión, su pálido y amorotado rostro, su voz, su labio trémulo mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita, su negro y lacio cabello se levantaba erizado, su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración lenta de sus pulmones. ¿Tiemblas?, le dijo el juez. De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. A ver las tijeras de tuzar mi caballo, túcenlo a la federala.
2 hombres le asieron vino de ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortaron la patilla que poblaba toda su barba por bajo con risas estrepitosas de sus espectadores. A ver, dijo el juez, un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel te haría yo beber, infame. Un negro petizo púsosele al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. Este es incorregible. Ya lo demoraremos. Silencio, dijo el juez. Ya estás afeitado a la federala. Solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo, ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes qué es lo que manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavo, no para los hombres libres. A los libres se le hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial, esas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberáis andar como ellos en 4 patas. ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero a que maniatado me arranquen como el cuervo a una las entrañas. ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabes que así lo ha dispuesto el restaurador? Lo dispusisteis vosotros, esclavo, para lisonjear el orgullo de vuestro señor, tributarle vasallaje infame. Insolente, te has embramecido mucho, te haré contar la lengua sin chistas. Abajo los calzones a ese mentecato, cajetilla y a nalga pelada del never, bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo atendieron largo a largo sobre la mesa, compriéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Escogíanse. El joven pateaba hacia rechinar los dientes, tomaba ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido a la de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro grandes como perlas, echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negraban en relieve sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. Atenlo primero, exclamó el juez. Está rugiendo de rabia, articuló un sayón. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual la operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que la comprimían a la espalda. Sintiéndolas libre, el joven, por un movimiento brusco, en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó al momento, murmurando: primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Su fuerza se había agotado, inmediatamente quedó atado en cruz. Empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbollantemente de la boca y la nariz del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó las cosas demasiado a lo serio, exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos. Verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse
¿Qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas? Llamaban ellos salvajes unitarios conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Fin.